Buenas noches, bienvenidos a Debate la Cultura, un programa diseñado y ejecutado con recursos públicos. Hablar de podcast es hablar del universo de las narrativas digitales, esos contenidos producidos desde hace ya un tiempo y por fin con una gran fuerza en el país. Cuando hablamos de proliferación de estos contenidos, hablamos de democracia, diversidad, autonomía y de entretenimiento. Este programa se hace con la producción de Nicolás Gómez Ospina y la investigación y dirección de quien les habla, Catalina Ceballos. Invitados esta noche a participar con el hashtag #podcastpara. Los invito a que veamos este recorrido por la historia del podcast, aquella que nos permitirá tener un punto de partida para nuestra conversación de esta noche. Los primeros podcasts de la historia aparecieron en la segunda mitad de la década de los 90, de la mano de algunas radios que grababan y colgaban en la web sus programas completos. Luego, con la aparición del primer iPod en el 2001 y la facilidad de poder transportar archivos de audio para escuchar cuando fuera posible, nació como tal la palabra podcast, uniendo iPod y broadcast. A partir de allí han aparecido premios de podcast, libros de podcast, podcast de presidentes, podcast amateurs, podcast. Una narrativa digital que cada vez más se arraiga en los consumos de contenido. Se habla de que actualmente hay más de 115,000 podcasts en inglés disponibles en Internet y docenas de sitios web disponibles para su distribución a bajo costo o sin costo alguno para el productor o el oyente. Estos han resultado muy atractivos. Los que los escuchan solo tienen que escuchar mientras cocinan, caminan, hacen ejercicio o mientras se movilizan de un lado a otro. Se pueden escuchar en el celular de cualquier marca o en el computador. Mejor aún, se pueden escuchar cuando se trata de un consumo individual, personal. No es algo que necesariamente requiera toda y total atención. Puede ser una compañía, una fuente de investigación o un documento de interés general. En todo caso, se han convertido en documentos sonoros que las audiencias siguen. Uno siempre vuelve una y otra vez a los mismos que ya escuchó y que le gustaron. La diferencia entre los podcasts y la radio es que están dirigidos a audiencias de nicho. Y ese es el gran descubrimiento del consumo digital. Consumes lo que quieres, cuándo y cómo quieres. Es por eso que los podcasts son más relevantes de lo que pensamos. Algunos estudios incluso han dicho que las personas que escuchan podcasts tienen más probabilidades de ser curiosas, más abiertas que los no oyentes. Nos acompaña en el estudio Laura Rojas Aponte, comunicadora. Lleva años dedicada a hacer podcast en español desde Colombia. Empezó a producir estos shows de manera empírica en el año 2014 y terminó volviendo a este medio por su profesión. Ha hecho parte del lanzamiento de shows independientes, entre ellos Diana Uribe FM, el podcast número 1 en audiencias en Colombia, y también a impulsar el crecimiento de podcasts como Radio Ambulante y El Hilo, donde fue gerente de producto. Ahora mismo se dedica a tiempo completo a su propio podcast sobre tecnología y cultura, Cosas de Internet. Laura, bienvenida, muchas gracias. Gracias a ti. A mí siempre hablar de podcast me parece lo más maravilloso. Me imagino que esto es lo tuyo, así que vamos a hablar mucho de eso. Y vía Skype me acompaña Laura Ubati, productora de podcast en Adonde Media, una casa global de contenido. Fue locutora y productora de radio durante 3 años en Radiónica, emisora juvenil de Radio Nacional de Colombia, donde hizo sus primeras series de podcast en el año 2018 y dirigió la estrategia de podcast de la radio pública durante 2019. Es fundadora del Café Podcastero, la primera comunidad de podcasters de Bogotá y gestora de alianzas en Podcasteros, la red de creadores de audio más grande de Latinoamérica. Produjo y escribió el podcast de Daniel Coronel y para Spotify, Uribe Acorralado, que estuvo 30 días en el número 1 del Top de Colombia y ganó una mención a Mejor Guión en los premios Ondas 2022. Ha trabajado en otras producciones como Las Raras Podcasts, Made in Medellín de Balvin y Seeking Peace, su podcast personal, que es Viajes Inmóviles. Es becaria del Instituto Salt Estudios Documentales y ha dictado talleres para la Fundación Gabo y la Universidad Ibero de México, entre otros. Actualmente trabaja en la adaptación al español del podcast musical Song Exploder. Laura, me encanta, lástima que no estés acá, me encanta volverte a ver. ¿Quién iba a pensar que te hice esa entrevista hace cuántos años? ¿8, 9? Luego Increíble, les cuento. Increíble. Sí. Luego les contamos esa anécdota de ese primer encuentro con Laura Ubaté. Y quiero decir que me siento muy agradecida de que sean ustedes dos, pero además muy agradecida porque generalmente
tratamos de que sean mujeres las invitadas al programa. Y ustedes dos son líderes en el sector y son líderes en el sector en Colombia y son mujeres jóvenes líderes en el sector en Colombia. Así que esto para mí es muy importante y pues agradezco mucho que estén acá conmigo. Entonces ya vamos a entrar en materia de una vez y la primera pregunta es la siguiente. Los podcasts entran a ser parte del gran universo digital. En ese universo entran otras plataformas, Netflix, Hulu, redes sociales, los dispositivos móviles y las redes 3G, 4G, 5G, si están conectados por Wi-Fi, si están conectados, si tienen parlantes. Un mundo que yo diría, y cuando estaba escribiendo el texto pensaba, una cantidad de elementos para recoger información del consumidor. Lo voy a dejar ahí porque creo que es importante. Pero también puede ser un lugar para simplemente pues, poner en orden ideas y repartir esa información. En ese orden de ideas, ¿ustedes qué creerían que es realmente entrar en ese mundo de lo digital? ¿Es lo uno, lo otro o son las dos cosas? Y arranco contigo acá en estudio, Laura Rojas. Claro, una pregunta complicadísima de responder, ¿no? Pues yo tengo 30 años, soy muy joven. Y casi que toda mi trayectoria se ha desarrollado al tiempo de Internet, ¿cierto? Cuando yo era chiquita llegó el primer computador a mi casa y yo me acuerdo cómo era antes, pero como una infante. Y casi todo lo que soy hoy en día, de una u otra forma, se lo debo a la red. En todo su espectro. Como tú lo dices, no creo que pueda tener una respuesta directa porque mi profesión existe gracias al mundo digital. Mi diversión existe en gran medida gracias al mundo digital y poder seguir personas que me inspiran. Mi formación también cruza por ahí. Y claro, yo también soy una persona que, sobre todo estudiando para hacer cosas de Internet, leo con preocupación algunos aspectos del mundo digital. Entonces yo creo que como un buen elemento transversal a nuestra sociedad, no es una sola cosa. Ok, muy bien. Laura Ubaté. Para mí la transición ha sido muy de la radio a el audio en consumo primero. Cata bien lo sabe, pero también quienes han sido mis compañeros en el mundo de la radio, mi transición empezó siendo desde la radio pública. Y para mí, estando en la radio pública, lo que me resultaba más interesante eran las historias de los oyentes y de la gente de a pie, más que la gente que yo escogía invitar a un programa. Entonces, cuando apareció el podcast, para mí fue una forma de consolidar todos estos intereses que yo tenía en la narración de audio 100%, y si bien tiene que ver con todo el desarrollo digital de Internet, sí que es un lugar donde el audio está puesto primero, y desde ahí para mí se abren un mundo de posibilidades de algo que para mí antes era completamente envidiable, tener un momento para que la gente solo escuche lo que tengo que decir, para mí es una fortuna gigante. Entonces, para mí, pues el podcast ha sido una puerta para expandir mi profesión, pero también una forma de ser una mejor narradora de historias. Ok, muy bien. Y me gusta mucho eso, Laura Ubaté, que has dicho de poner el sonido primero. Eso me parece muy importante porque, en efecto, cuando estamos hablando de podcast y cuando uno, recuerdo en el año 2012, cuando empezamos con la biblioteca de podcast en la radio pública, me decían, no, pero es que eso es colgar un archivo de audio. Y es como, no es colgar un archivo de audio, porque es que colgar un archivo de audio es coger este programa y subirlo como un audio. Y resulta que es mucho más interesante y mucho más que eso, pero allá llegaremos. El objetivo final entonces del podcast debería ser que ese podcast revele algo, nuevo o no, pero revele, sea revelador. ¿Cómo hacen ustedes para garantizar ese valor adicional a la audiencia? Y lo pregunto porque será distinto que en televisión. En televisión vernos es un elemento importante, lo visual es primordial, mientras que en lo sonoro lo primordial es lo sonoro. Pero entonces, ¿cómo es esa revelación? ¿Con sonidos o con la palabra? ¿Cómo lo haces tú, Laura Rojas? Pues mi experiencia como podcaster tiene distintos ámbitos, porque yo he sido gerente de producto y también asesora como en desarrollo de negocios y también productora. En ese sentido, yo creo que Laura nos va a decir cosas más específicas, pero igual mi aproximación es, al final del día, es narrativa. Entonces, a mí me inspira tanto leer crónica periodística, como leer novelas, como ver series en Netflix,
porque para mí lo más formativo ha sido leer sobre narrativa independientemente del medio en el que tú te estés comunicando. Ok. Habiendo dicho eso, el podcast es obviamente el amor de mi vida y yo creo que lo que para mí es verdaderamente potente ahí es la voz humana. Ok. Tú puedes estructurar tensión en el guión, tú puedes planear una conversación con arco narrativo, como intentamos hacer nosotros en nuestro podcast de conversación, pero al final del día yo creo que el elemento secreto, independientemente del tipo de creador o creadora que tú seas, el elemento secreto es que nos concentramos en la voz, como decía Laura, en el centro de la narración. Okay. Y para mí eso es como el súper ingrediente. Ahora, Laura está estudiando narrativa en audio, en podcast específicamente. Yo creo que lo que ella tiene para compartir es más específico. Entonces, Laura Ubate desde Sabana, ¿qué nos dices? Me encanta esa pregunta porque para mí significa recoger 4 elementos que ya yo había conocido cuando empecé a estudiar radio. Y es el elemento de la voz, del ambiente, del silencio y de todo eso que también es la música, ¿no? En el ambiente también puedo poner el sonido, puedo poner efectos de sonido en general. Pero es estos 4 elementos que para todo quien estuvo estudiando en algún momento narrativa sonora, siempre habían sido las formas en las cuales uno captura la atención. Cuando uno está al aire, en radio, por ejemplo, es impensable dejar 10 segundos en silencio. Pero en un podcast tú puedes lograr que eso sea un motivo de una atención. Puedes compartir algo que no está dicho. Mi trabajo desde Donde Media específicamente con podcast narrativo ha sido tener distintas capas para que al final el buen audio para mí es el audio que no es aburrido. ¿Y cómo hago que no sea aburrido? Pues aproximándome a la experiencia de escucharlo por primera vez. Entonces, como productora, yo paso mucho tiempo con un entrevistado, paso mucho tiempo con un audio de base, eso lo convierto en un guión y luego lo escucha mi editor por primera vez. Y luego la producción ejecutiva por primera vez. Y luego el cliente. Entonces, en nuestro proceso de desarrollo siempre hay una persona que está escuchando el podcast por primera vez. Lo que hace es que hasta el último eslabón de toda la producción siempre hay alguien que dice, momentico, pero ¿quién es ese señor? ¿Dónde está la gente? ¿Qué es lo que pasó aquí? Eso es muy lindo porque hace que sea un trabajo conjunto y también que hace que sea un trabajo de una percepción muy bella. Yo siento que el mejor podcast es donde uno comienza, mantiene la atención y al final tú sientes que nunca se trató de ti que estabas frente al micrófono, sino que se trató de lo que se queda en la mente de la audiencia. Bueno, yo quiero, perdón que las interrumpa un momento porque las introduje diciendo que ustedes dos son mujeres jóvenes, tú tienes 30, yo creo que Laura también, más o menos. Es que también estudiamos juntas. Ah, bueno, entonces miren lo que es muy importante y es porque yo sí, ¿por qué traigo podcast a un programa de cultura? Y es porque se ha convertido en un hábito de consumo de ciertas generaciones, pero entre esas generaciones también están las personas de mi generación, que tengo 51 años, y que nos interesa mucho o nos ha interesado mucho la radio como una compañía o como una fuente de información. ¿Cómo ustedes con estos elementos que están diciendo atraen a esas audiencias que de por sí tendrían que tener cierta, ¿cómo es que no tienen las habilidades del navegante nativo? Claro. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo llegar a ellos? Porque, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Coronel con María Jimena o la propia María Jimena haciendo podcast. ¿Cómo logran que ese consumo cultural hecho para millennials y centennials también se convierta en un consumo digital para todas las generaciones? Empiezo contigo, Laura, porque hice la mención de Coronel y de María Jimena. Claro que sí. Me encanta la pregunta porque tiene que ver con también conversaciones que yo tenía pensando de la radio al podcast. Pues las audiencias ya andan hace rato en Internet. Un montón de tiempo. Para mí eso era verdad desde que yo estaba haciendo radio en el 2018. Era más cómo hago que la audiencia joven que ya se la está pasando en YouTube y en Instagram y en TikTok me escuche podcast. ¿Cómo hago esto? Es muy interesante porque en Podcasteros hacemos una encuesta que se llama la encuesta Pod y desde ahí hemos estado midiendo estos consumos y estas tendencias y la pandemia de alguna forma hizo que la gente definitivamente se volcara al podcast, porque si te pones a pensar, las 2 actividades donde más la gente escucha podcast es tareas de la casa y cocinar. Y después de eso, transporte.
Pero entonces, como ya no había transporte, hubo un montón de gente que se volcó al podcast, lo cual me parece demasiado interesante a nivel cultural, porque es que en esta innovación, y ya también dirá Laura Rojas y Cata que eres una dura en esto, mi percepción es que en este nuevo medio, primero llegó una creación gigante de contenido y después ahí sí llegó la infraestructura de plataformas. Durante un montón de tiempo pasamos haciendo contenido con las plataformas que no estaban en español, nosotros aprendiendo de código, mirando a ver cómo compartíamos. Cuando llega la pandemia hay un montón de gente que quiere grabarlo, que tal vez ni siquiera escucha tanto podcast, pero lo quiere hacer, lo que para mí culturalmente dice que ahí hay una necesidad de expresión sonora que hace rato ya trascendió la radio. Entonces yo siento que en especial pensando en podcasts como los de Coronel y María Jimena Duzal, es darle otro espacio a esa misma audiencia que está circulando alrededor de eso, pero también hacer un cambio de poder donde la audiencia es realmente la que está decidiendo cuándo llegar y cuándo irse, algo que desde antes no se había tenido en cuenta en otros medios sonoros. El que entra al aire supone que está todo el tiempo la gente con ella, de principio a fin, y aquí sí que nos estamos preguntando cada 30 segundos si hay alguien ahí escuchando. Ok, quisiera portarte a ti la pregunta, pero en continuidad a lo que dice Laura Ubaté. ¿Estamos reemplazando la radio? Pues hasta donde yo alcanzo a ver, todo es como un ecosistema que se complementa. Ok. Y así como la televisión no es YouTube y YouTube no es Netflix y aún así de fondo el formato es .mp4 video, pues creo que todas las personas podemos identificar cómo son distintas. Y en el mundo del audio lo que yo huelo es similar. Desde el radio es un momento distinto de consumo al podcast. Ahora, ¿cómo traemos más personas? Esa es como la pregunta que a mí, o sea, yo genuinamente me levanto el sábado por la mañana, ¿cómo traigo más personas? Y la mejor respuesta... Y cuando dices personas te refieres a todas las personas. O sea, estás pensando en toda la población, niños, niñas, sí, jóvenes, pues, adultos, ¿cómo o a quiénes estás haciendo? Porque quisiera llegar al tema de nichos eventualmente. Claro, pues nosotras con Laura estudiamos juntas y nos encontramos muy temprano en el amor hacia el podcast. Y en ese momento ambas, me corriges si me equivoco, pero creo que ambas teníamos la necesidad de contar todo el tiempo qué es un podcast. Ese era el primer paso. Es que no podías empezar a hablar de qué shows te gustabas sin primero poner en contexto a la persona con la que estuvieras hablando. Y esto podía ser profesores universitarios, pero también mi abuelita. ¿Hoy en día ya superamos esa etapa? Ese es exactamente mi punto. Se empieza a matizar. O sea, definitivamente no todas mis conversaciones tienen que empezar con que es un podcast. Hoy mismo empezamos con un video que nos puso en contexto y no tocó decir, mira, esto es una tecnología, pero también un estilo narrativo. Entonces, yo veo ante mis ojos este mundo evolucionando. Y la manera como evoluciona es que se vuelve más complejo. En ese momento había pocos shows producidos en Colombia y todos muy parecidos. Hoy en día yo trabajo de cerca con DianaUribe.fm y en este show vemos millones de personas de todas las edades que se sintonizan a escuchar lo que ella tiene que decir. Pero en cosas de internet, en la encuesta a mi audiencia, yo encuentro que tenemos una población como de colombianos en el exterior de todas las edades, gente que dice migré hace 30 años y me encanta escuchar el acento bogotano, y también personas muy jóvenes, 17, 16 años, que dicen aprendo un montón con ustedes. Pero también con mi experiencia en Radio Ambulante del Hilo se ve una audiencia regional muy variada. Pero entonces te fuiste a un tema que yo quiero que profundicemos y lo quiero hacer, y es el tema de nichos. Déjamelo Los estás identificando, aterrízalo y vamos, porque sí tenemos que llegar allá sí o sí. Cuando yo digo cómo traemos más personas, es que más personas conozcan el medio. Y dentro del medio podcast van a encontrar el show que les gusta, van a encontrar el formato que les llega al corazón. Y luego cuando me pongo el sombrero de consultora, que uso con mucha frecuencia estos días, pues me pregunto cómo llegar a un show específico. Pero son como dos batallas en paralelo. Que ni siquiera es batallas, es como una a la fiesta. Pero son es como una dos formación de causas en audiencias paralelo. nuevas. Claro, una es cómo traemos más gente a los podcasts, y yo creo que la respuesta es con contenidos asombrosos que les encanten. Piensa cuando tú tienes hijos pequeños, ¿cuál fue el primer libro que tú te leíste que no te podías parar y querías seguir leyendo otro? Ese sentimiento de wow en los podcasts. Y luego tienes un reto específico con cada show en el que trabajas, que es cómo traigo a mi audiencia específica. Y que se suscriban y que le den like y que lo recomienden.
Sí, aunque yo no tengo ningún problema con como las personas que transitan. Ok. Yo, no sé. Ok. Sí. Bueno, muy bien. Recuerden que estamos esta noche con Podcast vamos para una pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, hemos hablado de los elementales o los principales del podcast. Las audiencias de nicho han salido mucho por allí, por supuesto los dispositivos y por supuesto la delicia y la belleza de quienes amamos el mundo de la sonoridad, los sonidos, las voces y, como dijo Laura Rojas, la narrativa. Quiero hacerles una pregunta a las dos. ¿Cómo se piensa una estrategia de impacto para amplificar su incidencia? Y quiero, porque tú pasaste por ahí, Laura Rojas, y les voy a decir a ratos por el apellido con todo el cariño del mundo, pero es porque se me confunden. No serías la primera tampoco. No, me imagino. ¿Por qué lo digo? Porque al escribir esto nos dimos cuenta que hay mucho de marketing digital detrás de un podcast muchas veces, digamos, así como Laura Ubaté ahorita dijo que hay muchas personas que quieren hacer, porque claro, es que yo quiero tener un podcast, claro, todos queremos tener un podcast, todos, pero también quienes saben, como tú, que me imagino como consultora, ahorita que dijiste, ahorita fuera de cámara te pregunto algo. Lo que sea. Pero quiero saber si también hace parte de una estrategia digital importante. Empiezo contigo, Laura Rojas, en estudio. Sí. El centro es el contenido. ¿Qué pasa cuando pones play? Y eso es una obviedad, pero de esas que siempre vale la pena tener en cuenta. El episodio es lo más importante. Pero claro, estás en el episodio, pero no necesariamente toda la temporada. El contenido, digamos. Lo que quiero decir es que tú le puedes preguntar a la autora de Harry Potter cuál fue su estrategia de mercadeo para ser el libro más vendido de la década, pero en últimas la clave era la narración. Había un montón de gente como yo, muy joven, leyéndose Harry Potter obsesivamente. Entonces, yo creo que en los podcasts, lo que tú haces en el contenido es lo más importante y todo lo demás se construye encima. ¿Qué se construye encima? Pues yo creo que la formación de comunidad, en mi experiencia, el superpoder de los podcasts es la posibilidad de articular comunidades muy sólidas y muy fuertes, personas que intercambian mensajes entre sí, que aprenden juntas, que voluntariamente donan al podcaster dinero por cada episodio. Es impresionante, y aquí sí creo que hay una distinción entre la radio y el podcast significativa. Es impresionante cómo los públicos se juntan alrededor del podcast y elevan el proyecto. Y ahí mismo, pues la incidencia que tiene un proyecto. Si tú publicas el podcast y te quedas en la esquina sentado de brazos cruzados, no va a pasar mucho, pero si tú de repente alientas a las personas que les gustó, que no les gustó, dónde podemos aprender más, qué les parece si hacemos este proyecto. Con esos aportantes de alguna manera u otra. Sí, y tú como creador de contenido tienes mucho espacio para fomentarlo. O sea, yo he visto una y otra vez como tú botas semillitas y la misma comunidad te ayuda a que crezcan. Y para mí la medida de éxito es cuando las personas de la comunidad intercambian entre sí comunicaciones sin que tú estés presente. Ahí tú dices como, está viva la comunidad, existe. Qué bonito eso, porque aquí. Estás hablando del podcast como algo muy orgánico y eso me parece un símil muy bonito. Creo que así lo percibo yo, no lo había notado, pero así lo veo. Que muy bien. Sí. Laura Ubaté, Laura Rojas se refiere a la importancia de la narrativa. Y te quiero hacer una pregunta y te pido disculpas porque me imagino que debes estar cansada que todo el mundo te pregunte por Daniel Coronel, pero aquí tengo que hacerte esta pregunta y prometo no hacerlo más. La historia que nos cuenta Daniel Coronel es una historia que él nos ha contado de múltiples formas en muchos otros canales. Sin embargo, ahí se quedaba uno pegado, ¿cierto? El cuento era, pero yo ya me lo sabía. Yo ya lo había leído en El Espectador, en El Tiempo, en Semana, ya lo había oído en radio. Es decir, no hay una sola cosa que le haya dicho a mí que haya sido reveladora o que haya sido por primera vez. Sin embargo, ahí me quedé capítulo tras capítulo. Entonces, el tema sí, pero yo podría habérmelo evitado porque el tema ya me lo sabía. ¿Qué era lo que enganchaba entonces o qué es lo que engancha? Lo que está enganchando es la atención para que tú te quedes escuchando. Y en general te voy a tirar aquí una idea tal vez disruptiva. Yo creo que lo que engancha es que estamos logrando que la gente gaste más tiempo dentro de la plataforma. Pero voy a elaborarlo. Es muy interesante cuando yo escucho a Laura Rojas, por ejemplo, porque ella ha trabajado en podcasts que tienen continuidad
y yo en cambio he trabajado en podcasts que son una temporada, como es el de Daniel Coronel. Entonces hicimos 12 capítulos sabiendo que todos se estrenaron en un mes y medio y hicimos esta fiesta como un circo, ¿sabes? Entonces viene la gente y se reúne, tiene un buen contenido y después de eso queda Spotify con un podcast que tiene una tasa de completarse de un 80% cuando la mayoría de podcasts llegan al 50%. Entonces, lo que hace la narrativa que construimos era que no era solamente la historia de una investigación, que como tú bien dices, toda la información es pública sobre esa investigación del expresidente, alrededor del expresidente Álvaro Uribe, sino que también contamos la historia de un periodista. Y ahí es cuando todo el tiempo el reto estaba entre hilar la historia del diario secreto de un reportero haciendo esta investigación con la historia real de lo que estaba ocurriendo. Y en esos actos, en esas escenas, uno va encajando la narrativa de lo que viene. Eso para mí es lo que está haciendo más atractivo en temas de plataformas y de audiencias, incluso hablando de nichos. Yo digo que quien se está quedando en la industria es aquel que está logrando que su audiencia gaste más tiempo dentro de la plataforma y más tiempo dentro del contenido y, como bien dice Laura, pues alrededor de eso la comunidad. ¿Qué pasa cuando es un cliente que no está interesado en la continuidad de una comunidad? Bueno, ahí es donde entra esa apuesta por cómo hacer que nuestros sentidos respondan a un contenido que te va a mantener dentro de la plataforma. Tengo muchísimo que compartir alrededor de eso porque a mí me parece también una decisión muy política que tiene que ver también con el consumo en otras plataformas. Fíjense que en algún momento la métrica más importante de YouTube fue el tiempo de permanencia de la gente en el video de YouTube. En el podcast en este momento siento que a nivel regional eso es lo que pasa. Ni siquiera que sea un podcast en tu mismo acento, ni siquiera que sea un podcast en tu mismo idioma. Lo que está atrapando más es el tiempo que la gente pasa escuchando este podcast. Y con la historia de Uribe Acorralado, creo que el mejor éxito es que los capítulos son de 12 a 15 minutos. Entonces, en total la serie dura 3 horas, pero la gente se quedó escuchándola en segmentos de a 12 minutos. Ok. Ahí, si me permites. Dale. Creo que algo lindo de los podcasts en español es que están creciendo y vemos con ello más formatos. Entonces, sí, tenemos, claro, conversaciones editadas, conversaciones con poca edición, Quijotes que se ponen a hablarle al micrófono y a mantener ahí la atención solitos, como audioensayos, audiocolumnas. Y tenemos estos podcasts, bueno, de ficción, que yo estoy como fascinada, y también estos podcasts narrativos que son como el que está mencionando Laura. Yo quería decir algo sobre eso, y es que fíjate que lo que tú acabas de decir para mí es la diferencia. ¿Tú has hecho radio? Ni no. siquiera lo contemos. Okay. O sea, sí, pero no. Sí, exacto. Hay algo que en radio, en todo caso, si digamos bien, quienes hemos estado cerca a radio y hacer radio es mucho más tranquilo que estar acá con 3 cámaras y tenemos acá el máster por acá y a ti te ponen... Hay algo con la radio que tiene el en vivo y la cercanía muy bonito. Yo particularmente encuentro aún más íntimo el podcast, a pesar de que lo estoy escuchando no en vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente Laura Ubaté lo acaba de decir con lo de Daniel Coronel. Era la forma como Daniel Coronel, el periodista, había hecho la investigación lo que me atrapaba a mí. Ahí estaba la intimidad. Yo me he oído podcasts que son libros leídos, pero yo oigo a la señora leyendo, una mujer, y la oigo como ella siente el libro. Las conversaciones, Presunto Podcast, por ejemplo, tiene una conversación que es muy clara porque entre ellos son amigos, pues está Rivas que le dice a Sara. Siento que en medio de ser un proyecto de contenido y de narrativa digital es absolutamente humano, más humano que casi que todo lo que tenemos en plataformas. Te la doblo. Dale. Auténtico. Yo creo que las personas que llegaron a hacer podcast no teníamos formación en radio necesariamente, yo sé que no es el caso para todas, y nos permitimos ser auténticos frente al micrófono y vulnerables y decir esto y decir lo otro y explorar este medio con lo que genuinamente éramos como personas. A veces la radio, por su tradición o por distintos motivos, es un poquito más como el performance de la radio. Sí, no, pues hay un libreto, no nos podemos demorar más de 7 minutos. Exacto. Entonces voy a ir a algo ahí que es muy importante. Yo, por ejemplo,
y era la pregunta que les tenía. ¿Qué es más importante? Eso que está diciendo Laura Ubaté, de que se queden mucho tiempo en la plataforma, porque ahí estás hablando como, ¿no? Con la importancia, Claro. soy productora, dirijo y tengo un producto, o la importancia de incidir en las audiencias con una información que es importante. No solamente relevar asuntos, sino plantear dilemas que son importantes, de verdad incidir en la ciudadanía. Y quiero saber si ustedes creen que eso realmente es importante y si eso fortalece esos nichos a los que tú te refieres. Arranco contigo, Laura Rojas. Claro, qué frustrante que la respuesta sea depende, pero depende del proyecto en el que tú estés. Para mí, el tiempo que un oyente permanece escuchando es clave. Ahí estoy de acuerdo con Laura. Pero también puede haber otros escenarios en el que tus indicadores de éxito son distintos. En la misma individualidad del podcast, cada show puede tener sus propios indicadores. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo un podcast desde hace 5 años que se llama Cosas de Internet. Es un desastre. Publicamos cada 2 meses. Deberíamos publicar cada semana, solo hacemos cada 2 meses. Pero es un podcast donde nos preguntamos algo difícil del mundo digital, una pregunta sin respuesta. Pero vamos, leemos, exploramos y tratamos de contestarla. El ejercicio es aprender. Y para nosotros, bueno, tenemos más o menos 10,000 descargas por episodio en las primeras 4 semanas, que te habla que es chiquito, pero no tan chiquito. No. Nuestra retención de audiencia oscila entre el 70 y el 80%, pero con episodios de 1 hora. Entonces nos hace muy felices. Pero nuestros indicadores de éxito son: alguien fue a la bibliografía del episodio y aprendió más y luego nos contó, y si eso ocurrió 2 veces o 3 veces, Lo lograste. triunfamos, porque eso es un indicador de éxito para Santiago y para mí. Perfecto. Entonces, este ejemplo me sirve para ilustrar cómo igual uno, en su universo que va creando alrededor del show, puede tener sus propias medidas. En el caso de Laura, ella ha hablado de la narrativa, que las personas permanezcan, que lo escuchen, es por temporadas, tiene otra lógica, y yo creo que se vale uno mismo plantearse lo que quiere lograr. Laura Ubaté, la pregunta se las hice pensando y recordando particularmente la historia sobre la esclavitud que narraron Barack Obama y Bruce Springsteen en un podcast. Absolutamente increíble. Sí. Ahora, soy una eterna fanática del presidente Barack Obama y por supuesto de Bruce Springsteen, y ese fue para mí el anzuelo. Claro. Eso está ocurriendo mucho, que tenemos estas grandes celebridades que de pronto se empiezan a sentar detrás de cámaras. Ya no importa si están bien o no están bien vestidos, ya no importa en qué lugar están, porque quisiera que alcanzáramos a hablar de la intimidad de poder grabar un podcast en casa. Pero lo que me interesó fue los nombres, es decir, Barack Obama y Bruce Springsteen hablando, un hombre afro con un hombre muy blanco, con un redneck, sobre la historia de la esclavitud. Por supuesto que ahí lo que me enganchó fue eso, y luego fue la intimidad, pero también fue la información que estaban dando, narraron la historia de la esclavitud. En ese caso, Laura, ¿cuál es el hit? Laura Ubaté, sí. ¿Cuál es el hit? La mezcla de ellos dos, el tema, el formato, ¿qué fue todo lo que logró que esto fuera tan exitoso? Yo no sé si ustedes dos, pues ustedes dos seguramente lo tienen en presente, pero no sé si en Colombia, por ejemplo, haya tenido muchas audiencias. ¿Sí las tuvo? No, pero encuentro algo demasiado interesante. Bueno, 2 cosas muy, muy interesantes en lo que tú dices. Lo primero es que la forma en la cual este podcast es tan exitoso es la producción. Y yo siento que es difícil porque la producción no se ve. Eso es como la buena ingeniería de sonido. Cuando es excelente, nadie la nota en una película. Pero si alguien se equivoca, uy, Dios mío, cómo sonaba de horrible. Entonces la producción es un poco estar detrás de cámara orquestando de alguna forma que estas 2 personas no solo tengan un buen momento, sino que el contenido que sale al aire sea la mejor carne que uno puede poner en el asador. A mí me parece muy, muy interesante que tú referencies este podcast, porque lo que encontramos con un estudio de audiencias es que justamente la mitad de la gente que es bilingüe está escuchando podcast en español y podcast en inglés a la par. Y esto ahí es donde yo siento que entra la parte de la información y de la ciudadanía que tú mencionas. Yo siento que de alguna forma en el podcast en español no fue como el cine, en que primero llegaron las películas en blanco y negro de otros lugares que se doblaron y después la gente entendió que era el cine un poco a través del cine que estaba hecho en inglés. En el podcast en español yo siento que hubo más campo para que la gente que no habla inglés escuchara y entendiera qué es el podcast con el podcast en español.
Y resulta que el podcast en español está hecho desde la producción de personas que están haciendo las cosas en la propia marcha. Entonces es muy interesante porque asimismo los podcasters empezamos a encontrar cuál es el formato que funciona y cómo hago en español y qué es esto y cómo hago una ficción y cómo me la invento. Al mismo tiempo llegó la audiencia. Entonces siento que quienes estamos haciendo podcast en español tenemos esa responsabilidad de ser la primera línea de la audiencia de, mira, te presento, esto es el podcast en español. Okay. Y cuando hacemos eso también es la primera línea de, en este lugar se puede ejercer arte, se puede ejercer también ciudadanía, y es una nueva, a mí me parece que es una nueva capa cultural que le pone a los medios de comunicación. Ahí es donde yo siento que aunque somos hermanos de cosas, también estamos poniendo algo nuevo en el ecosistema. Yo las oigo hablar a ustedes y me alegra profundamente verlas con tanta propiedad y empoderadas de una conversación que sin duda la están dando también una nueva generación. Digamos, cuando hicimos la apuesta, Laura, tal vez cuando tú entraste ya lo habíamos hecho, hicimos la apuesta y la gente se burlaba que nosotros estuviéramos haciendo en Radio Nacional podcast, que eso para qué y que eso no tenía ningún sentido, y nosotros éramos pues muy contentos porque me parece además que los medios públicos son quienes deben liderar la innovación y que después allí quienes tengan recursos pues lo amplíen. Y yo las oigo hablar y quiero saber ya una pregunta tal vez un poco más de lo íntimo, y es cómo llegan a los lugares donde están en este gran ecosistema. Ustedes son lo he denominado unas mujeres detrás del trono, porque no porque estén detrás de un hombre, sino porque están detrás de quienes las estamos escuchando. De pronto a ti te oímos y a ti te hemos oído, pero realmente están detrás de grandes proyectos. ¿Cómo es ese oficio estando allí detrás? Tú has hablado además de que gerencias proyectos, que eres consultora. Empecemos contigo. Pues muy colaborativo. Yo siento como la fortuna más grande de poder trabajar en algo que empezó siendo, de verdad, es que yo tenía 22 años, trabajaba para pagar la universidad, era como como que los podcasts eran un escape. Este es tu trabajo y de esto vives, Laura. Sí, puedes creer la fortuna. O sea, yo descubrí esto y era mi escape, y luego Laura de 30 años vive de esto y yo todavía no te puedo terminar de decir la alegría. Pero así como los podcasts han crecido, yo creo que les falta mucho desarrollo en este medio. Un podcast como el que a ti te enamoró, una conversación así, yo todavía quiero escucharla en español. Claro. Dos personas con tanto poder hablando así. Y eso mismo siento de mí misma. Yo siento que yo he crecido y estoy en un muy buen lugar, pero yo también quiero ver en 30 años dónde voy a estar, porque voy creciendo con este medio se va enriqueciendo, cada vez hay roles distintos, formatos distintos, voces distintas, indicadores distintos, más nichos que participan. Y yo, pero pues no me está, encanta lo del trono, pero la verdad es que siento que me falta que están varios haciendo kilómetros. en Colombia, sí, ¿no? Yo Sí, lo veo, es sí que están haciendo. el podcast como medio no tiene más de 20 años. De acuerdo. El iPod salió en el 2005 y eso fue lo que la tecnología que impulsó, ¿cierto? Entonces no, nos falta siglos. Pero yo estoy feliz de estar aquí navegando. Claro, porque es que están en el inicio. Laura o Laura Ubatel, ¿cómo es tu caso? Porque has llegado. Mi caso fue... Ahora, este es el momento de contar. Conozco a Laura Ubatel porque en Radiónica estábamos buscando una persona que hiciera el turno de 12 de la noche a 3 de la mañana, es decir, una persona que hablara en vivo con las audiencias. Y cuando llegó Laura, yo le pregunté que ella, pues que cómo se sentía, porque además queríamos y habíamos detectado por análisis de audiencias que era importante que fuera una persona que hablara de metal y de géneros hardcore. Y llegó Laura y yo decía, esta mujer, ¿cómo va a sostener 3 horas este programa? Pero te voy a decir algo, yo me acuerdo porque Laura llegaba trasnochada, teníamos un proyectico chiquito en esa época, las dos. Era, no, estoy leyendo sobre radio nocturna. Y yo, Bueno, pues ahí lo mantuvo y lo sostuvo al aire. Y ahí es que comienza, y estaba muy recién graduada, o yo creo que estaba en sus últimos años de universidad, y empezó en la radio. Y entonces ahora estás becada, ahora has hecho parte de grandes proyectos muy conocidos y seguramente otros que no conocemos. ¿Cómo te sientes de ese recorrido? Y tal vez si compartes algo de lo que dice Laura Rojas. Para mí ha tenido que ver mucho con dar conocimiento y recibirlo. Y curiosamente, amarrando con lo que tú dices, para mí eso ha tenido que ver con dar y recibir conocimiento de otras mujeres. Cuando viajé a mi primer evento grande de podcast en Estados Unidos, que es donde está la industria más consolidada,
el 70% del auditorio eran mujeres. Y no es casualidad, por ejemplo, que Cata, tú estuviste ahí cuando yo empecé a hacer la radio. Tampoco es una mentira que la mayoría de medios tradicionales están en la punta de la pirámide dirigidos por una lógica de hombres que está acomodada al sistema tradicional. Pero para mí ha sido una vivencia mucho de recibir mentoría de otras mujeres y de entregarla también. Yo ya voy a cumplir mi quinta mentoría en un programa que se llama Creadoras Camp, donde estamos entrenando chicas influencers de 15 a 18 años de Paraguay, Guatemala, Ecuador, Colombia, Argentina, Venezuela. Y estas chicas para mí son como perfiles junior a medios que necesitamos para que realmente la industria funcione. Yo siento que de alguna manera soy muy persistente y he sido muy persistente en que este es el medio donde yo he querido estar, pero también doy fe de que esta industria no va a cumplir años y años y años hasta que no tengamos talento capacitado. Entonces, para mí no es casual que mi primera mentora también hoy en día es mi jefe, Martina Castro, y que ella es una de las CEOs que está en una productora y que luego vas a ver y la CEO de Radio Ambulante también es una mujer y en la antigua Williams, incluso detrás de Spotify, es una mujer quien está diseñando toda la estrategia que hay detrás de eso. En otras como BB Sounds, en todo lado estamos siendo una industria femenina que está de alguna forma haciendo este trabajo de la horizontalidad y el intercambio de conocimiento, pero también del cuidado del oyente, del contenido, de la audiencia, de todo el ecosistema que tiene alrededor. Entonces, para mí, yo lo llevo con mucho orgullo y siempre que puedo intercambio y devuelvo conocimiento, porque pues yo soy solo la prueba de todas las mujeres que están alrededor mío que me han ayudado a impulsar. Es que nos toca irnos para una pausa, pero me siento muy bien de saber que realmente es una industria que puede estar siendo liderada por las mujeres y eso me parece un estado del arte muy importante y me parece que puede ser, si lo miramos hacia futuro, una gran visión del futuro. Vamos a ir a una pausa y arrancamos contigo ahora. Recuerden que estamos con Podcast Para. Ya estamos en el último segmento del programa y quisiera, antes de retomar con Laura Rojas y Laura Ubaté, o escuchar este full que nos mandó Santiago Rivas. Se trata de una pregunta que le hicimos a propósito de ser él el director de Capital Sonoro, que es todo el ecosistema sonoro de Canal Capital, canal de televisión pública, y le preguntamos por qué es importante o cuál es el papel que juegan los podcasts para los medios públicos. El podcast es importante para los medios públicos como lo deberían ser cualquiera de los formatos de comunicación. En el caso específico del podcast, creo que responde a muchas necesidades de la comunicación pública. Por ejemplo, es un medio muy costo efectivo que genera, si se hace bien, grandes nichos de atención, genera conversación en torno a sí, genera normalmente una comunidad. Participa obviamente de algo que todavía parece minoritario, pero que ha sido muy importante y que viene en un crecimiento grandísimo desde justo antes de la pandemia y que con el encierro y la pandemia se volvió un medio regular, es un medio barato, es un medio que permite llevar grabadoras o dispositivos de grabación como celulares o grabadorcitas pequeñas hasta rincones bastante recónditos de la geografía de cualquier país, y Colombia es un país de geografías bastante recónditas. Creo que cruza dos necesidades. La primera de ellas, pues la necesidad del podcast de medir constantemente la audiencia, el nivel de atención que ponen, los temas a los que les prestan más atención para mejorar el contenido en función de esa audiencia, y por otro lado la necesidad de los medios públicos de garantizar derechos fundamentales y libertades individuales y solidificarlos. Entonces esa necesidad de medir más la necesidad también de cumplir con ciertos nichos de audiencia que de otra manera no les estarían poniendo atención, como pasa con los medios privados. Creo que son dos necesidades cruzadas que pueden generar experimentos muy interesantes en un sistema de medios públicos como el que tiene Colombia, que es financiado por el Estado, y no como el que tiene Estados Unidos, que también genera otras dinámicas muy interesantes, porque en Estados Unidos son financiados los medios públicos por plata de la gente y de suscriptores y financiadores que apoyan tanto PBS como NPR. Bueno,
hemos recogido, yo me he estado dispersando, pero es que de verdad es mucha la información y lo que hablamos ahorita, esto amerita una segunda o 3 o 4 vueltas. Para ir cerrando, ¿qué le puede seguir al podcast? Y no me refiero a otro tipo de contenido, sino al podcast per se, porque no pasamos por allí, pero de pronto lo mencionan ahora con esta pregunta, los podcasts se pueden producir en casa. A mí eso me parece increíble, aún más a propósito de que hemos mencionado tanto la pandemia como uno de los grandes detonantes para que se escuche más o use. Uno dice, ¿escucho podcast o uso podcast? Yo digo Ambas son- escuchar. Pero ambas son viables, ¿cierto? Pues depende si lo usas o lo escuchas. ¿Qué tal tú lo uses para relajarte? Ok, bueno, yo lo escucho y lo uso. Eso. Entonces, ¿qué le puede seguir al podcast? Primera pregunta. ¿Y de qué otros formatos se alimenta para diversificarse? La primera, yo siguiendo con la metáfora de la naturaleza, yo lo veo como un ecosistema donde hay distintas partes que se relacionan y lo que yo creo que el siguiente paso es que cada parte siga. Personas que saben producir podcast y producen más contenidos también, más audiencias que encuentran el podcast que sí les gusta. De pronto hay gente que no ha llegado porque todo lo que le pone play le aburre y falta crear el contenido para esas personas. Las plataformas de tecnología están llegando con sus grandes chequeras a América Latina a financiar contenido. Entonces ahí como también estamos viendo qué va a pasar con estas tecnologías. ¿Son productoras? ¿Son distribuidores? Esa es como la pregunta, está en el aire. También formación, ¿no? Universidades, Academia. talleres, como centros de pensamiento. Yo me sueño un centro de pensamiento en podcast que vaya narrando en tiempo real cómo está evolucionando este medio en América Latina. Nosotros acudimos mucho a datos y reportes de Estados Unidos y eso sirve hasta un punto. Entonces, para aterrizar un poco, yo lo veo de verdad como un ecosistema donde si todo sale bien, distintas fichas y distintos actores van a crecer y así vamos a consolidar un medio que es bellísimo, que es nuevo, que va a alimentar nuestra cultura, que está permitiendo dinámicas distintas y que en últimas es como una buena noticia. Pero necesitamos que crezca todo, que crezca todo. Laura, cuando tú dices eso, ¿te refieres también a inversiones grandes de capital? Claro, es decir, aquí claro. estamos hablando que necesitamos que mujeres como ustedes y las que la siguen, a las que está de tutora o como mentora Laura Ubaté, vivan de esto así como lo hacen ustedes. Es decir, ¿eso es viable? ¿Es un camino que es posible? Sí, claro, o sea, necesitamos como en lo abstracto que crezca el ecosistema y en lo concreto plata. Claro. Hay una entrevista buenísima que hizo Canal 13 a Carolina Guerrero, que es como una de mis mentoras, y mi jefe, y también, bueno, le debo mucho. Y Carolina se titula Lo que necesita el podcast en Colombia es plata. Esa entrevista tiene años, pero sigue siendo tan vigente hoy como fue en su momento. ¿Quién es la persona que gana en la cadena de valor? Pues si todo sale bien, ganamos todos. ¿Cierto? ¿Qué dice Laura? Laura, porque me metí de verdad. Laura con su cheque de Spotify. Cuéntame. No. Yo voy a ser de abogada del diablo. Yo creo que sí va a crecer el sistema, pero yo desde aquí lo que veo es que estamos en una conglomeración de contenidos muy brava. Entonces, lo que yo veo que va a pasar es que no nos hemos dado cuenta en toda esta fiesta del podcast que lo que estamos haciendo es propiedad intelectual. Entonces, lo que va a pasar es que esa propiedad intelectual, al resultar interesante para personas que tienen grandes chequeras, pues ellos y ellas son quienes están interesados en comprar esa propiedad intelectual y sacarle provecho todo lo que se pueda. Por eso es que no es casual que ahora hay podcasts que están adaptados a Netflix, hay podcasts que se están volviendo películas, hay productoras de cine que están empezando a hacer podcasts, porque es que en toda esa exploración, ¿quién se está quedando con la plata? Es la gente que está financiando esa propiedad intelectual, la plataforma donde la gente está ganando su tiempo, y esa plataforma es quien se está llevando el mayor pedazo del pastel de la publicidad. Monopolio. Entonces, exacto. Eso es como un Entonces, sector. ahí nos toca unirnos, nos toca hacer comunidad. Como bien decía Laura, también hacer que la gente se conglomere y se motive, pero yo siento que también hace falta construir un sector como los otros sectores culturales que se han podido parar ante estas cosas y decir, un momentico, aquí cuáles son nuestras garantías como creadores de contenido, como dueños de una propiedad intelectual. Aquí, ¿qué está pasando con una plataforma como Spotify, donde la gente paga una suscripción premium, pero a mí como productora independiente no me llega un peso de alguien
que está entrando y se está escuchando gratis en podcast. Con Tremendo. esto, el programa Entonces, Los Problemas. Bueno, todo lo que voy a hacer. ya Claro. nos tenemos que ir y no nos podemos ir. Yo después, por supuesto, quiero dar unas recomendaciones de mi podcast, pero no me quiero ir sin que ustedes, y no el de ustedes, sino un podcast en inglés o en español que recomendarían. Laura Rojas. Caso 63. Sí, Es- lo empecé a escuchar. Es ficción. Es ficción. Yo en general celebro cuando hay cosas nuevas. Y esta ficción creo que lo logró muy bien, Sí. pero además creo que llegó a todo el continente. Sí. Y o sea, solo voy a decir esto. Ponle play, a ver si le puedes poner pausa. Es muy Ay, qué grandioso. bonito. Laura Ua, ¿tú qué dices? Por siempre fan de Las Raras, siempre seguidora de su producción de audio, Las Raras. Bueno, muy bien. Conclusiones para la noche de hoy. El audio es lo primero, por supuesto, y cuando hablamos de audio también pensemos que el silencio también puede ser un audio. Lo dijo muy bonito Laura Ubaté al principio del programa. En radio eso se llama un bache. En los podcasts el silencio es también una manera de ambientar. La importancia de la voz, la importancia de quien lo está llevando, la importancia y la producción sonora impecable es muy importante. Es un elemento, es una producción de contenido que es artístico, requiere de creatividad. Hay un libreto, hay un guionista, hay una producción, hay una investigación, por supuesto, también hay un productor ejecutivo, también hay una plataforma, pero estamos hablando de producción de contenidos y la producción de contenidos entra en el campo de lo creativo para que vayamos entendiendo también por qué un programa sobre podcast está en esta mesa capital. Y bueno, mis recomendaciones rápidamente: A Fondo de María Jimena, El Hilo, por supuesto, Uribe Acorralado, el Daily del New York Times, el New York Radio Hour, Radio Ambulante, siempre, siempre, siempre. Luz de la Noche de la Comisión de la Verdad, Las Raras Podcast, lo tenía en la lista. Song Exploder, Made in Medellín de Balvin, para que vean lo que es una gran producción sonora. De pronto, como yo, no les fascina el reggaetón. En temas de humanismo, The New Abnormal, un gran podcast en inglés, Viajes Inmóviles. Y en temas de opinión, por supuesto, Presunto Podcast, también de nuestro querido Santiago, María Paula, Sara. Y de nicho, por favor, Cosas de Internet. Nos vemos en 8 días. Muchas gracias por acompañarnos.